Vamos a ver cómo resolví el ejercicio de la calculadora. Primero veamos algunos tips mirando la calculadora de Windows. En la pantalla siempre aparece primero el 0, no aparece en blanco. Yo le pongo 9 por 3 igual 27. Y si yo empiezo a escribir acá, 3 por 3 igual 9. Bueno, esta funcionalidad que me vaya poniendo los operadores acá yo no la hice, pero sí que si aprieto el C se ponga en 0, y también puse algunas cosas que ya vamos a ver. Si la ejecutamos con mi calculadora, bueno, acá le puse un texto que aparece que dice que funciona con mouse y teclado. También lo hago para mostrar ahí el error de la división por 0. Fíjense que empieza en 0, y si yo escribo acá cualquiera de los números, no va a poner 0 y después el número, reemplaza el 0 por el número que yo le pongo. 9 más 2 igual 11. Y si yo ahora escribo el 8, me limpia la pantalla. Bueno, vamos a ver qué es lo que hice. Primero, como todos los números ejecutan más o menos el mismo código, lo que hice fue hacer una función que se llama procesar número. Entonces, en cada botón tecla test action performed, llamé a la función procesar número y le pasé como parámetro el número del que se trate. Si nos vamos a procesar número, la función, la tenemos acá, vemos que pregunto si es el comienzo. ¿Qué es comienzo? Yo definí una variable de tipo global, booleana, comienzo, que la definí en true. Esto es al comienzo de la operación, cuando todavía no se ingresó ningún dato. ¿Para qué me sirve? Primero, para detectar que en la pantalla el 0 que está puesto o el resultado de la operación anterior que está puesto lo tengo que borrar, o sea, tengo que borrar la pantalla y reemplazarlo por el número que quiero. Entonces, si es el comienzo, directamente a la pantalla le mando como texto el número que apreté y no capturo la información anterior. Veamos. En este momento está con comienzo en true. Entonces, si yo aprieto el 2, no quiero que lo que está en pantalla se me guarde porque es un 0. Entonces, directamente me manda el 2 a la pantalla. Y si le pongo 2 más 8 igual a 10, y ahora aprieto un número, no quiero que el 10 me quede en la pantalla y el 8 se escriba a continuación. Quiero que borre todo y me escriba el 8. Esto lo logro preguntando si es comienzo y directamente hago un set text, o sea, pongo en la pantalla el número del que se trate. Y a comienzo ya lo pongo en false. ¿Para qué? Para que la próxima vez, cuando venga de nuevo a procesar el número, comienzo sea false y no haga esto, sino que haga esto. ¿Qué es lo que hace acá por el else? Yo primero pregunté, fíjense, lbl pantalla, que es este label de acá, lbl pantalla, le tomo el texto con la función, con el método getText, y a eso, que a esto devuelve un string, le aplico el método de los string length. Esto que me devuelve la longitud de la cadena de texto. Y yo le pregunto si esa cadena de texto, su longitud es igual a 16. ¿Por qué si es igual a 16? Porque acá a mí me entran en mi pantalla 16 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y si sigo escribiendo números no quiero que me aparezcan más, porque ya llené la pantalla y dije, bueno, hasta ahí lo trabajo. Si yo aprieto el 9, hace un ruidito y no me escribe más nada, no me deja escribir. Entonces, primero, entramos acá y no es comienzo, porque el comienzo es la primera vez que apretamos el número. No es comienzo. Bien, la longitud de pantalla es 16. Cuando llegamos a 16, lo que me hace esta clase toolkit con sus métodos, getDefaultToolkit.bip, es hacer el ruidito bip, bip, bip. Y fíjense que no hago nada en la pantalla, no estoy escribiendo nada. Ahora, si la longitud del texto de la pantalla no es 16, entonces, ¿qué hago?
voy a escribir en la pantalla, o sea, le voy a pasar un texto a la pantalla que va a ser igual a ¿qué? A lo que tiene en este momento la pantalla, por eso un getText, más el número del que se trate. Entonces, si ya hay un 1, con getText traigo este 1 o este número y le agrego, le concateno el número el que se haya apretado. A ver, vamos a ejecutarlo. En este momento comienzo es true. Si yo aprieto el 3, va a venir acá a procesar número con el 3 pasado como parámetro. Va a preguntar si es comienzo. ¿Es comienzo? Sí. Entonces, ¿qué va a hacer? En pantalla va a poner el 3 que yo voy a apretar. No le importa lo que tiene. No lo necesita porque sabe que lo que tiene ya no es necesario para trabajar. Entonces, aprieto el 3 y directamente lo puso. Ahora voy a apretar el 5. Fíjense que comienzo lo pasé a false, o sea que ya no va a entrar por acá. La segunda vez que esto se procese, con el número 5 como parámetro, va a preguntar, ¿es comienzo o no? Entonces se va a ir por el else. Cuando se va por el else va a preguntar si la longitud de la pantalla, de la cadena de texto, es 16. En este caso no. Entonces va a ir por acá y va a decir que en pantalla yo escriba ¿qué? Lo que ya tiene en pantalla agregado con lo que yo le mandé por parámetro a esta función, en este caso el 5. Toma el 3, le agrega un 5 y lo manda de nuevo a la pantalla. O sea, lo que estamos haciendo no es escribir un 5 al lado del 3. Estamos agarrando el 3, le agregamos un 5 al lado y escribimos todo eso en la pantalla. ¿Sí? Bien, esto de acá no le den bolilla ahora, es por la funcionalidad que yo le di de usarla con el teclado. Bien, hasta acá vimos procesar número, que va a escribir hasta 16 números en la pantalla y nada más. ¿Qué pasa si yo escribo, a ver si quiero escribir muchas veces el 0? No me escribe muchos ceros. Y vamos a ver por qué. ¿Dónde tengo tecla 0 action performed? 5, 4, 8, 7, 9, resultado debe estar primero entonces. 0. Directamente acá pregunto que si no es el comienzo, yo acá no llamo a... Lo trato distinto, no llamo a la función. Pregunto, si no es el comienzo, entonces hago lo mismo. Chupo el texto de la pantalla, le agrego un 0 y lo mando a la pantalla. Y si es comienzo, y no hago nada. El 0 no lo muestra, queda la pantalla como está, paso de largo, digamos. Aprieto, 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 pero no hago nada, porque ya está el 0 en la pantalla y no tiene sentido que escribamos 0, 0, 0, 0 muchas veces. Entonces con el 0 hice un tratamiento distinto. Si es el comienzo, no hago nada porque ya está la pantalla en 0 y no tiene sentido escribir un 0. Acá me di cuenta que debería hacer un cambio. ¿Por qué? Porque si yo hago 6 más 6 igual 12, y si acá quiero escribir un 0, no me lo escribe. ¿Sí? Tampoco tiene sentido empezar con un 0, excepto que sea 0 punto, y ahí sí lo escribió. Bien, eso debería cambiarlo, pero funciona igual porque el punto sí lo cambia. Bueno, también tengo una función, ya que hice una función, hice función para todo, entonces con la botón tecla punto, llamé a la función procesar punto. Veamos qué hace procesar punto. Acá lo mismo. Si es el comienzo, en la pantalla pongo directamente un 0 punto y pongo comienzo en false. ¿Por qué hago esto? Porque si es el comienzo yo estoy seguro que la pantalla no tiene un punto, entonces me habilita a poner un punto. Si yo acá la pantalla ya empieza la calculadora con el 0, no hace falta que, si yo quiero escribir 0.3, no hace falta que escriba 0 punto, directamente pongo el punto y ya sabe que estoy queriendo poner 0.3, entonces por eso mandé a la pantalla el 0 punto. Ahora vamos a dejarla acá ejecutando. Eso fue al comienzo, puso un punto, es el comienzo, puso el 0 punto y puso el comienzo en false. Si yo quiero apretar de nuevo el punto,
¿qué pasa? La segunda vez que quiero presionar el punto, venimos a procesar punto. ¿Es el comienzo? No, viene acá. Entonces, pregunto, lbpantalla.getText, o sea, me tomo el texto que tiene la pantalla, que en este caso es 0 punto. Eso devuelve un string. A ese string le aplico el método contains, que significa contiene. ¿Qué le pregunto? Si contiene un punto. Y lo niego. Entonces, acá lo que estoy preguntando es, si la pantalla no contiene un punto, ¿sí? Porque esto da true si contiene el punto, yo pregunto si no lo contiene, ¿qué hago? Chupo el texto de la pantalla, le agrego el punto y lo mando a la pantalla. Pero si esto me dio verdadero, o sea que sí tiene un punto, lo que hago es hacer un ruidito, un beep, ¿sí? Que es lo que está haciendo ahora, porque ya tiene un punto la pantalla, no puedo poner otro punto. Bien, ya tenemos todos los números y ya tenemos el punto. Vamos a ver la tecla de borrado, la C. ¿Qué hago? Directamente la pantalla la seteo con un 0, o sea, vuelvo al principio. Yo tengo dos variables para los dos operandos, primer número y segundo número, los pongo en 0, o sea, borro todo lo que tenía. El operador, que en algún momento puede ser más, menos, multiplicación o división, le puse una A como para saber, yo después pregunto si el operador no es ninguno de los 4 que necesito, pregunto directamente si es la A. Comienzo lo pongo en true, porque volví al comienzo, al apretar el 0 es como que está la calculadora como en el inicio. Y tengo otra variable de control que se llama operador presionado, que también lo pongo en false. Ahora vamos a ver cómo funciona. Esto, thisRequest.focus, es para usar el teclado para que se pueda usar. Bien, entonces con borrado de pantalla, ¿qué hago? Pongo la pantalla en 0, las variables donde guardo los números que se operan los pongo en 0, borro. ¿Por qué borro el operador? Porque yo podría tener acá 8 más, y yo al haber hecho en primer número guardé el 8 y en operador guardé el más. Yo ahora cuando borro quiero que en todo se borre, primer número no tenga más el 8 y que el operador no tenga más el más. ¿Por qué también pongo el segundo número en 0? Porque yo puedo tener 8 más 8 igual, y tengo el segundo número, tengo también un 8 que también lo quiero poner en 0. Bien. Hasta ahora tenemos los números, el punto y el borrado. Y vamos al resultado. Al resultado también le hice una función procesar resultado. A ver dónde está. No, vamos primero a las teclas de operación. Botón tecla sumar action performed, restar action performed. Por acá debe estar multiplicar y dividir. 9, resultado, restar, sumar, la C, multiplicar, multi y divi. Bien. Procesar operación, cada una con el signo correspondiente. Entonces vamos a buscar procesar operación. Bien. Procesar operación lo llamo con un string con el símbolo de la operación que necesito. También pregunto si hay un operador presionado. ¿Por qué? Porque yo no quiero que haga 8 más. Entonces, el operador presionado empieza en false, ¿sí? Acá lo definí, operador presionado en false. Entonces, la primera vez que entramos, operador presionado está en false. Entonces esto no es true, por lo tanto no entra acá. Se viene acá, la primera vez, ¿sí? En primer número guardamos lo que está en la pantalla transformado a float. Float.parseFloat, el texto que está en la pantalla. En una variable que llamé operador, guardo lo que le mandamos a la función. ¿Sí? Yo acá definí un string operador al que llamé A,
Entonces en operador, que al principio vale A, le asigno el signo de operación que envié a la función como parámetro. En la pantalla pongo un 0. La dejo lista para ingresar el segundo número. Guardé el primer número en primer número, con lo que está en la pantalla. En el operador guardo la operación que voy a realizar. La pantalla la seteo a 0. En operador presionado guardo en true, porque ya le estoy diciendo al sistema, yo ya apreté un operador, ya apreté una vez el más o el menos. Y comienzo lo pongo en true para el tema del 0, de no poner 000 o cosas así. Listo. Sigue escuchando sus cosas, el programa sigue escuchando los botones. En pantalla va a poner todos los números que querramos hasta que presionemos el igual. Primero, si yo pongo 8 más, no me deja, porque está la operación presionada, operador presionado está en true, y no entra por acá, por el else. Entra acá y hace el bip. No me deja apretar, lo que tengo que apretar es el igual. Bien, ¿qué pasa cuando apretamos el igual? Procesar resultado. Bien. Si el operador es distinto de una A, porque acá pregunto si el operador no es igual a la A, ¿sí? O sea, el operador es igual a A y lo niego, entonces pregunto si el operador es distinto de la A. En segundo número, guardo lo que está en la pantalla. Si nos vamos a la calculadora ejecutándose, 8 más 75, cuando aprieto el igual, en el operador no hay una A porque ya está el más, entonces en segundo número guardo lo que esté en pantalla. Lo primero que hago cuando apriete el igual es guardar el 75 en segundo número. ¿Y qué hago? Hago un switch sobre el operador. Switch, recuerden que eran varios if anidados. Pregunto, ¿el operador es un más? Entonces, en la pantalla voy a escribir que primer número más segundo número, y eso lo transformo en un string, porque este método, el setText de un label, solo acepta un string, entonces no puedo poner primer número más segundo número. Podría acá, en vez de string value of, poner la trampita que hacemos a veces, así. Pero bueno, lo quise hacer con la forma más correcta, que es string value of de... Bueno, la otra no sé si va a funcionar porque son valores flotantes, pero bueno, no importa. Con string value of le digo que me haga el valor cadena de este resultado. Y recuerden, fundamental el break. Ahora les voy a explicar por qué el break, por si no se acuerdan. En el caso de que el operador sea un menos, la resta. En el caso que el operador sea el asterisco, la multiplicación. Y en el caso que sea la división, acá tenemos que hacer algo. Si segundo número es un 0, no podemos hacer división por 0. Entonces yo hago un bip, le mando la información. ¿Se acuerdan que yo les dije que al principio acá mi pantalla mostraba una información? Si la ejecutamos, se pone en rojo, que al principio yo le pongo que funciona con mouse y teclado. Si yo le pongo 8 dividido 0 igual, error división por 0, que pasó rapidísimo, no sé por qué, debería haber demorado menos. 8 dividido 0, error división por 0. Bien, para eso usé una clase timer que no viene al caso, pero bueno, ustedes podrían poner en la misma pantalla error no se puede dividir por 0 cuando el segundo operador es 0, que lo capturamos acá arriba. Ahora, si no es 0, lo mismo que en las otras operaciones. Pantalla setText, el string value of de primer número dividido segundo número y break. Y acá le pusimos un default por si pasa algo raro, pero bueno, no debería aparecer. Una vez que hicimos la operación, sea cual sea, ¿qué hacemos? Primer número y segundo número ya lo pasamos a 0. El operador ya no está más cargado ni con más, ni con menos, ni con ninguna. Lo ponemos en A.
El operador presionado lo ponemos en false, porque ya no está activa esa operación. Y el comienzo lo ponemos en true, porque estamos como al comienzo. Esto es por la funcionalidad del teclado. Bueno, y de esa forma tenemos nuestra calculadora bastante funcional. 8 por 9 igual 72. Si yo aprieto acá el más, 8 igual 80, y veamos por qué. Cuando yo pongo el igual, acuérdense, operador me lo pasó a A, o sea, no hay operador. Comienzo dice true y operador presionado dice false. ¿Qué pasa cuando presiono un operador? Yo tenía la función acá, procesar operación. Pregunto, ¿operador presionado es true? Dijimos que no porque acá lo pasamos a false cuando apretamos el igual. Entonces entra acá y dice, primer número es igual a lo que está en la pantalla. Y lo que está en la pantalla es el resultado anterior. Y viene a lo mismo que si yo hubiese ingresado todos los números que están en la pantalla. Sigue funcionando con eso de ahí. Bueno, y yo les dije que mi calculadora funcionaba con teclas, para que el que quiera, aunque sea ver cómo se hace, fíjense que mi mouse está ahí y yo voy a apretar las teclas, por más que ustedes no lo vean. 1, 2, 3, más 4, 5, 6, 579. Fíjense que el mouse no lo moví de ahí. ¿Cómo hacemos esto? Bien. Si ustedes ven en el código generado desde esta pestaña Design, cuando generamos todos los elementos de nuestro JFrame, vemos acá que se genera la clase public class calculadora ventana, y acá hay una palabra extend y dice javax.swing.jframe. Entonces, ¿qué significa extends JFrame? Extiende, esto está referido a los objetos. Esta clase nuestra calculadora ventana desciende de su clase padre JFrame. Por eso podemos implementar todos los objetos, los elementos y los métodos de JFrame, porque nosotros extendemos, heredamos de una clase superior padre a esta clase calculadora ventana. Y acá fíjense, implements KeyListener. Esto también tendríamos que ver objetos, pero bueno, se los explico rápido. Esto es como heredar, pero de una manera distinta. Al implementar, esto se llama interfase. Nosotros estamos implementando la interfase KeyListener. Y al implementar una interfase, estamos obligados a hacer lo que KeyListener dice, que es, vamos más abajo, que es donde están. KeyListener tiene 3 métodos. Uno es KeyTyped, o sea, la tecla presionada. Otro es KeyReleased y otro es KeyPressed. KeyPressed es la tecla presionada, KeyReleased es cuando la tecla se suelta, y KeyTyped es la tecla que la tecla que ya se escribió, que presionó y que soltó. Y nosotros al implementar una interfase estamos obligados en nuestro código a declarar esos 3 métodos. Aunque yo solo le puse contenido a uno solo. Fíjense que, ¿dónde está? Se me fue. Que el KeyTyped no tiene nada. Abre acá, cierra acá. Yo le puse no es necesario implementar este método para este ejemplo. El KeyReleased tampoco. Y en este sí hice toda mi funcionalidad de teclado. Vieron que muchas veces yo puse en varios en las funciones this.requestFocus, creo que era, déjenme que lo verifico. ¿Dónde estaba? This requestFocus. This refiere a todo el JFrame, a toda la ventana de la calculadora. ¿Y por qué? Porque el método, el evento KeyListener solo se aplica a quien tiene el foco. Entonces, si yo ejecuto mi calculadora
y aprieto el 8, el foco ya quedó en el 8. Fíjense que le hace un pequeño rectangulito celeste. Entonces el foco lo tiene el 8 y el key listener va a estar en el 8 ahora, en el botón del 8 en lugar de estar en la pantalla, en todo el frame. Yo necesito que el foco siempre esté, porque yo aprieto 8, 8, 8 y ahora con el teclado voy a apretar el 7 y sigue funcionando, porque yo siempre le paso el foco a toda la ventana. ¿Cómo agrego el key listener en mi programa? Haciendo un add key listener. ¿Y a quién se lo agrego? A toda la ventana, a todo el frame, ¿sí? Esto que ven acá, fíjense que lo hago dentro del constructor de la ventana. Acá tenemos la declaración de la clase, de quién extiende, qué interfaz implementa, y esto es el constructor, que eso ya vimos algo cuando vimos objetos, que ya vamos a tener lo que ver más en profundidad, pero en el constructor que tiene esto init components, que lo agrega NetBeans solo con el tema de diseñar el JFrame. En el constructor, o sea que cuando se genera la ventana, yo le digo, bueno, acá le cambié el icono, en vez del icono por defecto de la tacita de Java, le puse el icono de la Universidad del Litoral, ¿sí? Y le agrego el key listener a el frame, ¿sí? Acá seteé la pantalla en 0. Bueno, y tuve que agregar que la pantalla sea focusable, o sea que pueda tener el foco. Y esto que no me acuerdo bien, pero bueno, estoy obligado a ponerlo para poder hacer que la ventana escuche el teclado. Por eso es key listener. Le agrego la funcionalidad de escuchar el teclado ¿a quién? Al frame. Y cómo hice la funcionalidad. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá, key precept. Este evento nos manda a esta función la tecla apretada dentro de la E. ¿Qué hago yo? Primero defino una tecla, una variable entera a la que llamé keycode, y que al evento producido por la tecla E le tomo el carácter que tiene esa tecla, el carácter asociado. Bien, hasta ahí bastante simple. Aprieto la A y acá en keycode voy a guardar el valor ASCII, no la A, sino el valor ASCII de la letra A o del número 1 o de lo que sea. Y acá hago un switch sobre este valor. Y pregunto, si el case even es, y esto es una constante que define al 0. Yo pregunto, dentro del case, si la tecla apretada es el 0, lo mismo que preguntaba antes. Si no es el comienzo, muestro en pantalla lo que tiene el texto más el 0. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en el 0, en procesar, no lo hicimos con procesar, sino que hicimos directamente el action performer del 0? Si no es el comienzo, chupo lo que está en pantalla, le agrego un 0 y lo mando a la pantalla. Acá con el teclado hago exactamente lo mismo. Chupo lo que está en pantalla, con getText le agrego el 0 y lo muestro en la pantalla, siempre y cuando no sea el comienzo. Si es el comienzo, no hago nada porque aprieto el 0, 0, 0, 0 y no se mueve la pantalla. Break. Hoy me olvidé de explicarles lo del break. Acá se ve bien el uso del break, por qué sí, por qué no. Y fíjense, case, el 1, el 2, el 3, el 4, hasta el 9, fíjense que no hago nada y no pongo break ni nada. Y en el 9 pongo procesar número. Acuérdense que procesar número yo debía enviar un string con el número que quería procesar, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago eso? En keycode tengo el valor ASCII. Eso lo transformo en un char y eso, al sumárselo a una cadena de texto vacía, transformo todo esto en un string y así se lo mando a procesar número. Y le mando un break. Y después eso con el keycode que mandamos por acá si es un número. ¿Y qué pasa si lo que presioné es una de las operaciones? Puede ser el 43 que corresponde al más, al menos, al por, el dividido. Hago un procesar operación, llamo
a la función procesar la operación lo mismo. El código que capturé de la tecla presionada lo transformo en un char y lo vuelvo a transformar en un string para poder llamar a la función. En el caso de que el código de la tecla sea un 10, significa que es el enter, que presioné el enter. Su código ASCII es el 10, entonces llamo a procesar resultado, porque con el enter es como que aprieto el igual. Y tengo dos casos más para el 99, que es la C mayúscula, para el 67, que es la C minúscula, llamo a procesar borrado pantalla. Con el 8, que es el backspace, fíjense que yo puedo, de esta forma, yo aprieto, fíjense que no voy a usar el mouse, 8, 9, 7, 5, 4, y con el backspace puedo borrar de a 1. ¿Sí? Con el backspace. Si es el comienzo, obviamente no hay nada que borrar y hago un ruidito. ¿Sí? No hago nada. Si no es el comienzo, en una variable que se llama pantalla, chupo lo que está en la pantalla. Tengo, a ver si me acuerdo cómo hice, en una variable que se llama longitud, guardo la longitud de lo que está en pantalla. ¿Sí? Lo que está en pantalla, acá podría haber usado de nuevo la variable pantalla. Le digo que le aplico el método len y sé cuántos dígitos tiene lo que está en pantalla. Si es mayor a 1, o sea, si hay más de un dígito en la pantalla, hago un substring, o sea, le voy a sacar una parte del string a la variable pantalla. ¿Qué le voy a sacar? Desde la posición 0 hasta la penúltima posición. Entonces, si yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 y quiero hacer con el backspace, voy a obtener una cadena que empiece en la posición 0 hasta la posición anterior a la última. ¿Sí? Fíjense que cuando yo borro 1, me toma desde la posición 0 hasta la anterior a la última, y eso se lo mando a la pantalla para que me lo muestre. Ahora, si la longitud no es mayor a 1, o sea que es 1, porque nunca es 0, porque siempre tenemos aunque sea un carácter, pregunto, si la pantalla tiene solamente un 0, si no tiene un 0, perdón, acá está negado, si no tiene un 0 la pantalla, ¿qué hago? Muestro un 0 y pongo el comienzo en true. ¿Este caso cuál es? Si la pantalla tiene, yo aprieto el 1, la longitud de la cadena es 1. Entonces no va a entrar acá por el mayor, va a entrar acá. Y pregunto, ¿es un 0? Si es un 0, si no es un 0, cuando apriete el backspace, pongo la pantalla en 0 y pongo el comienzo en true, porque estoy en el principio. ¿Sí? Y si es un 0, o sea que si acá no es un 0 hago esto, y si sí es un 0, fíjense, no puedo borrar ese 0 que ya está. Bueno, y break. Y el case 46 el punto, procesar punto. Ahora, fíjense por qué acá yo hice todo esto y no le puse break, y en algunos pongo break y en otros no pongo nada. ¿Cómo funciona el case? El switch. El switch cuando empieza, digamos que está en modo negativo. ¿Sí? El switch está en modo negativo, entonces preguntamos, ¿lo que ingresó es un 0? No, seguimos en modo negativo. ¿Lo que ingresaste es un 1? No, seguimos en modo negativo. ¿Lo que ingresé es un 2? Supongamos que sí. Listo, estoy en modo positivo. ¿Sí? El switch se pasó a modo positivo. ¿Qué significa? Que va a entrar en todos los cases de abajo. Va a entrar en este case y va a hacer lo que diga acá, que no hay nada. Va a entrar en este case porque ya está en modo positivo. Por más que no sea igual a 4, no sea igual a 3, ya no pregunta más. El switch se puso en modo positivo. No anda preguntando, simplemente entra en todos los cases. Entra en el 3, en el 4, en el 5, en el 6, en el 7, en el 8 y en el 9. Entra en todos. En todos estos no hace nada porque yo no le programé nada. Pero cuando entra en el 9, sí hace.
¿qué hace? Llama a procesar número con un string donde guardó el carácter que vino en la tecla que presionamos. ¿Cuál es esa tecla? Y en este caso va a ser el 2. Por más que yo entré por el 9, le estoy diciendo que me mande esta, que es este número acá, que es lo de la tecla presionada. Entonces, cualquiera de estas que yo presione, del 1 al 9, en alguno de estos puntos se va a meter en modo verdadero, va a entrar en todas, va a llegar al 9, va a hacer esto, y acá sí tiene un break y se va. El break es como que dice, bueno, ya está, terminé, no pregunté más los case, vámonos de acá. Supongamos que lo que yo presioné no es un número. ¿Es un 0? No. ¿Es un 1? No, 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 modo negativo. ¿Es un más? Sí. Me pongo en modo positivo. ¿Qué hago? Entro en el que sigue. ¿Qué hay que hacer acá? Nada. Entro en el que sigue porque estoy en positivo. ¿Qué hay que hacer acá? Nada. Entro en el que sigue porque estoy en modo positivo. ¿Qué hay que hacer acá? Procesar operación y break. ¿Sí? Eso es lo que hace el break. Eliminar el modo positivo en el que entra. Si yo acá no le pongo el break en alguno de estos, va a seguir entrando por acá. Supongamos que apreté el 2 y yo le saco este break. El 2 viene acá, procesa el número, pero después entra en este. En el 43 va a entrar, en el 45 va a entrar, en el 42 va a entrar y va a entrar en el 47 y va a mandar a procesar una operación con un 2 y va a dar error. Por eso el break es necesario cuando es necesario. No tiene que estar en todas las opciones. Nos tenemos que dar cuenta si necesitamos el break o no necesitamos el break. ¿Sí? El enter tiene uno solo, procesar resultado y break. La letra C pueden ser dos, C mayúscula o C minúscula. Por eso cualquiera de las dos ya pone en modo positivo y ejecuta procesar borrado pantalla. Y el backspace lo que vimos. Y el punto procesar punto. ¿Sí? Y siempre this request focus porque le mando el foco de nuevo a la pantalla para que pueda seguir escuchando las teclas. Bueno, espero que se haya entendido. El que quería saber cómo hacer que reaccione el teclado, una explicación rápida. Esto tenemos que verlo cuando veamos más a fondo objetos, el tema de la herencia, el tema de las interfaces, el tema de la sobrecarga de métodos, ¿sí? Porque son métodos que ya tiene el padre y nosotros lo volvemos a definir. Bueno, espero que les sirva.